ver dónde estoy yo, está aquí. Aunque en mi pantalla solamente salen unos cuantos, pero yo le voy a ir dando para veros las caras a todos. Bienvenidos a todos a esta conferencia. Carolina, buenas tardes, que te había visto antes por ahí. A ver, vamos a continuar con estas jornadas y en este caso con las jornadas de la SIPAZ de 2020-21 en medio de la pandemia y en este caso con la presentación de la conferencia a cargo de Javier Castillo Colomer, llamada Los sistemas arquetípicos. Los sistemas arquetípicos, esta conferencia se incluye dentro del área temática de herramientas terapéuticas. Pues voy a presentar a Javier Castillo, que yo creo que todo el mundo que estamos aquí lo conocemos, pero bueno, vamos a dar algunos datos como es de obligado cumplimiento. Es graduado en el Instituto Bonfran de Zúrich, miembro de la Asociación Europea de Psicoanalistas, miembro fundador de la SIPAZ y autor de 13 libros. Otro está a punto de salir, pero como no ha salido, vamos a dejarlo para la próxima vez. El último libro, por si acaso yo me voy a permitir, a los que todavía a lo mejor no habéis tenido la oportunidad o no lo tenéis o no lo habéis leído, el último libro se llama Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones y es un libro tremendamente interesante porque integra aportaciones del psicoanálisis contemporáneo y de otras escuelas de psicoterapia, como siempre bajo la forma en la que Javier escribe. Este libro descubre un modelo de integración terapéutica con mucha claridad y muy pragmático que lógicamente nos ayuda muchísimo a todos los psicoanalistas y sobre todo a los psicoanalistas junguianos, ¿no? Entonces, pues yo creo que Javier me ha pedido, dime, ¿no ha hablado nadie? Vale. Javier me ha pedido que las preguntas las hagamos al final y así pues se desarrolla toda la ponencia con el PowerPoint y todo eso. Así que yo por mi parte, Javier, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos. Gracias, Puri, por tu presentación. Agradecer vuestra asistencia, porque vamos, somos los resistentes, pues después de tanta actividad, intentando mantener lo que hubiera sido el Congreso de Granada, con tener que estar comprometido los viernes a asistencia es complicado, sobre todo para los que estamos trabajando y encima los que tenéis familia, mucho más. Con lo cual yo creo que a estas alturas el que haya un grupo considerable de gente pues es algo pues muy, muy interesante. Bien, yo voy a pasar un PowerPoint. Voy a intentar hacer la exposición lo más rápida posible, aunque es un tema terriblemente complejo. De hecho, yo normalmente cuando presento un PowerPoint, básicamente lo hago para presentar imágenes y muy poca letra. No ha habido más remedio algunas diapositivas de escribir en ellas para poder reducir y concretar, porque si no es verdaderamente difícil poder hacer una exposición de estas características. Es un tema, yo creo, muy complicado, además controvertido, que puede dar pie pues, a un debate interesante. Bien, yo voy a dar pie al PowerPoint. Antes de poneros el PowerPoint, no penséis que cuando veáis la primera imagen que estoy delirando o que de alguna manera ocurre algo extraño o que le tengo una terrible envidia a Enrique porque se está fumando un puro, porque vamos, la primera imagen es de un puro. Es de un puro. Claro, es verdad que hay una parte de envidia con respecto a Enrique, porque vamos, yo estoy aquí en un despacho que también comparto con mi mujer, pero a diferencia de la posibilidad que tiene Enrique de estar fumándose un buen puro, yo no aquí porque mi mujer odia el olor a tabaco. Entonces es imposible, pero bueno,
viene al pelo el que haya dicho eso. Ahora os explicaré por qué. Vamos a compartir pantalla. A ver. Bueno, esa es la... Como sabéis, el tema es los sistemas arquetípicos. El tema es que cuando estaba preparando esto, tuve en una pequeñita siesta, en un pequeño duermevela, me apareció una imagen horrible. La imagen era ni más ni menos que unos puros que se cortaban por la mitad para ser fumados. Claro, otros me diréis, horrible, ¿por qué? Ahora os explicaré por qué. El asunto está que, bueno, si nos quedamos simplemente con esa imagen, pues bueno, podríamos especular mucho. Podríamos hablar, si partiéramos desde una visión freudiana, de la angustia de castración, la tijera que ¡clac! Corta esa figura fálica. Además es un puro real que tengo en mi unidor, es Plasencia alma fuerte. Es un puro, no es un habano, ¿no? Es de Nicaragua, es un puro con una fortaleza extrema. Dice, bueno, pues en el sueño, ¡clac! Claro, como os decía, pues podemos hablar de angustia de castración. Bueno, podríamos darle otro tipo de visión, claro, la materia, el humo, la espiritualización, igual que yo tengo que vivir eso a trozos y por lo tanto cortarlo, pero yo me voy a escribir al texto, porque es una forma de trabajo. Al texto. El texto es que aparece un puro tac que se corta para ser fumado. Como yo sé la historia, cómo se construye, lo sé, entre comillas, cómo se construye un puro, hay dos tipos a nivel general de construcciones de puros, que se llaman de tripa larga o tripa corta. Tripa larga, como este, son puros donde se respeta la hoja, se coloca la hoja en lugares determinados para que tenga unos tonos picantes, fuertes, amargos, o sea que es algo estudiado. La tripa corta, que puede ser un buen puro, sin embargo no tiene que ver con eso, se corta. El tabaco se mezcla y tiene un sabor uniforme. Claro, para el fumador de puro, el cortar un puro como estos de tripa larga es un pecado, porque realmente rompes totalmente lo que puede ser el sabor, la dinámica del puro, que normalmente se puede separar en tres partes. La primera parte de la fumada, la segunda y la tercera, salvo que ya sea un puro de esos grandísimos como los Churchill y tal, que algunos hasta hablan de 4 partes. Claro, eso me hizo pensar en el gran riesgo, de alguna manera, de una exposición como la que voy a hacer, que fuera simplemente una mezcla de trozos, que diera una cierta uniformidad, pero que realmente no reflejara el sabor. Por eso me acordé de la frase de Agustín de cum sapit, con sabor, la importancia del sabor. Con lo cual, yo espero que mi exposición sea una exposición que tenga partes como la fumada, que puede haber al principio quizá un poco intenso, sin matices, sin sabores, como ocurre a veces con cierto tabaco nicaragüense que te da pero una segunda parte, un segundo tercio de la fumada, donde de alguna manera realmente se pueda empezar a conectar con lo que es el sabor de la exposición, y una tercera, pues más rápida, por lo menos en mi caso, normalmente las terceras partes son mucho más rápidas, pero que lógicamente el buen puro también saca partido de ella. Con lo cual, de alguna manera he hecho algo que hago habitualmente pues en mis libros, cuando escribo relatos, cuando escribo algo, elementos soníricos que emergen, intento insertarlos. Porque siempre me orientan, siempre me permiten construir historias, construir relatos. Bien,
Es un tema delicado porque, en definitiva, quiero hablar de los fundamentos de lo que funda. Los fundamentos de lo que funda. Pues estamos hablando de arquetipos, sistemas arquetípicos, estructuras arquetípicas. Es hablar de los fundamentos de lo que funda. Pensé en esa imagen oscura que describe Heidegger como fundamento, la oscuridad como fundamento, que luego, de alguna manera, algunos existencialistas también retoman. Pero que en definitiva Jung habla de lo misterioso, de lo incognoscible, en última instancia del arquetipo. O Bayon cuando habla de algo que nunca vamos a saber lo que es. Yo he preferido utilizar una pintura de un hijo mío, donde lógicamente no hay formas, pero por lo menos hay colores, algo que puede ir emergiendo. Pero, en definitiva, lo desconocido está ahí. Me llamó la curiosidad, bueno, a muchos de vosotros no sonará Juan David Nasser. Yo lo sigo porque es un psicoanalista que fue miembro de la École Freudienne de París. Mi primera afiliación hace 30 y pico de años, una afiliación lacaniana, y es un Lacan, fue discípulo de Lacan, amigo de Dolto, miembro de los famosos seminarios de la École Freudienne de París, pero me parece muy interesante porque su evolución, cuando lees cosas de Nasio, te das cuenta como hasta el propio lacanismo evoluciona y tiene puntos de contacto con otro tipo de teorías. Es interesante porque dice, yo escucho a mi paciente con toda la fuerza del inconsciente del psicoanalista. Él llama al inconsciente del psicoanalista el inconsciente instrumental. Pero es lo desconocido lo que cura. Este hombre, además, daros cuenta que durante un tiempo el psicoanálisis lacaniano era la búsqueda y captura del significante que emergía. Cualquier interpretación de resistencia era una interpretación de yo a yo y por lo tanto era lo imaginario, no podía simbolizar. ¿Cómo te llega a hablar de la escucha, de lo que llama la escucha endopsíquica, que en definitiva es algo de conectar con la propia emoción y con el fantasma, y por lo tanto con la imagen? Daros cuenta un poco como de que desde diversos lugares empiezan a haber ciertas cercanías. A ver, creo que me he pasado anterior. Bueno, fundamentación de lo arquetípico. En definitiva, lo arquetípico, formas innatas que generan organización. Bueno, no vamos a entrar ahí en la filosofía de Platón. También podríamos entrar en el Kant, el neocantismo, la lingüística de Chomsky, psicología del desarrollo de Piaget, antropología de Bastián, psicoanalistas como Ogen, psicólogos cognitivos como Hilbert, hablan de ciertos patrones previos que organizan la información, la neurociencia de Edelman, especialmente Edelman, que él cuando formula un modelo dinámico de lo que es el funcionamiento cerebral, habla de cómo cuando nacemos tenemos ciertos esquemas y no otros esquemas. Tenemos cierta tendencia a hacer ciertas conexiones neuronales y no otras. O sea, desde aquí, bueno, ya sabéis, Chomsky, la adquisición del lenguaje, Piaget, de alguna manera desde cuando se habla de arquetipos, lógicamente, aparece ciertas formulaciones donde hay estructuras muy similares, aunque estén hablando de otra cosa. Claro, pasa que es verdad que a veces con bastante cara, porque, por ejemplo, Ogen está hablando de Klein, de la cuestión esquizoparanoide y tal, y de cómo lo organiza, porque es un post-kleiniano muy interesante, muy interesante. Y luego simplemente a pie de página aparece una nota que dice, bueno, eso es similar a lo que entendía o lo que formula algún teórico como Samuels acerca de lo que es lo arquetípico. Eso a pie de página. O sea, para Jung es prácticamente eliminado. Pero daros cuenta que teóricos como Samuels luego llegan a decir que el arquetipo es una forma teórica que solo existe para realizar un trabajo. Por lo tanto, algo heurístico. Daros cuenta que estamos hablando de una referencia al libro de Jung y los postguyanos, que además fue editado por Enrique, una referencia. El arquetipo, forma teórica que solo existe para realizar un trabajo. Por lo tanto, algo heurístico. Con lo cual, cuando haya otro tipo de trabajo o haya otro tipo de formas mejores para realizar el trabajo, pues esa forma
sobrará. Bueno, me parece interesante, seleccioné dos frases de Jung, cuando dice, dudo por razones científicas obvias, que nuestra representación sea idéntica a la naturaleza de la cosa en sí. Por lo tanto, cuando estamos representando, claro, esto podríamos ir a la idea kantiana de la cosa en sí, la representación de la cosa, pero es interesante. Y más interesante aún es esto, comentario psicológico del libro tibetano de la Gran Liberación. Es extremadamente dudoso que el espíritu humano pueda constatar la existencia de algún tipo de realidad trascendental. Es extremadamente dudoso que el espíritu humano pueda constatar la existencia de algún tipo de realidad trascendental. Bien, ¿por qué voy dando ese tipo de ideas? Pues bueno, yo recuerdo que creo que fue en Pamplona, cuando yo empezaba a organizar algunos de estos tipos de esquemas, y recuerdo que una persona en el público decía, pero ¿qué más da? ¿Qué necesidad tenemos de dar una fundamentación al arquetipo? El arquetipo simplemente está. Y ya vale, está. Es algo que está. De alguna manera a mí eso me produce una profunda insatisfacción. No me sirve, es está. Por lo tanto, tengo que rezar, tampoco me sirve, por eso decir que es algo trascendental, llámales ideas platónicas o que Dios ha puesto ciertos preceptos o una realidad divina o mística en la cual está presente y simplemente se trata de conectar con ella, traerla. No. A mí ese tipo de visiones me producen una profunda insatisfacción. Bueno, según Yolanda Jacobi, la distinción entre arquetipos como concepto formal y las imágenes arquetípicas, Jung la hace claramente en 1927. Dice que hasta entonces, según ella, hay una cierta confusión, pero lo que es una realidad es que yo me siento profundamente insatisfecho con la fundamentación y utilización del concepto arquetipo. Quiero decir, mi insatisfacción surge cuando desde la clínica, de alguna manera, y desde, bueno, también lógicamente desde la teoría, oigo continuamente utilizar el término arquetipo o lo arquetípico, a veces ligado a una imagen, a un objeto, a una pequeñita representación, como algo cuya presencia y al ser desvelada tiene un espíritu cuasi mágico, liberador, sanador. Me siento profundamente insatisfecho porque me cuesta mucho ver eso en la clínica. En el sentido de eso es arquetípico, eso es arquetípico. Eso es arquetípico. Como tampoco me sirve para nada atender a una persona que me ha venido a la cabeza, una persona que estuvo 7 años en un psicoanálisis lacaniano y me vino con un proceso totalmente psicótico, no podía ni ducharse, pero había resuelto la ley del padre. No sé qué cosas de la castración simbólica no había resuelto, hacía una especie de mezclas, pero la ley del padre. Lo mismo que no me sirve tampoco, lo que eso no hace mucho tiempo, una mujer que estuvo muchos años en un análisis junguiano de cierta forma, venir con un proceso de angustia terrible. No, es que en mis sueños mi analista me hablaba de mi ánimos y me hablaba de que yo tenía que resolver el tema de mi feminidad. Y de alguna manera luego ves una persona con una necesidad y un hambre de vínculo, de construcción, de resolver una orfandad interna y que no puede mantenerse, va quedándose enganchada de quien va cogiendo, pero sin embargo, lo milagroso es que en ese sueño lo que aparece es que tienes un problema con tu feminidad, o aparece es que eso es arquetípico y por lo tanto... yo recuerdo que tuve una discusión con una analista junguiana también, que fue un curso que yo estaba dando hace varios años también,
sobre la interpretación de los sueños, aparecía una imagen de una ¿cómo se llaman estas figuras? Drag queen, un drag queen bailando. Y la soñante me decía, porque esta soñante era actriz, que admiraba esa capacidad de alguna manera, de poder ser expresivo, no avergonzarse, ese tipo de desparpajo. Iban a asociaciones por ese lado. Esta persona, que como os he dicho era actriz de profesión, cuando entraba en un plató, lo primero que era mirar a uno, a otro, tal como le miraban, como tal, con bastante inhibición, con una preocupación muy importante acerca de su imagen. Ahí podemos hablar de complejo de persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que la discusión, no, es que el drag queen es una mezcla de masculino y femenino. Y por lo tanto hay una cuniptius y además algo un poco monstruoso. Automáticamente se empieza a fabular, y lo que menos importa es que la persona conecte con eso, que eso le resuene internamente, que eso le abra un paraguas de asociaciones. No, eso es eso. Yo, es verdad que cuando escucho a muchos colegas las interpretaciones que hacen, y paradójicamente yo me he graduado en la escuela más clásica que hay, pero ahí tampoco trabajan así. Por ejemplo, Theodor App, quizá uno de los discípulos más importantes de María Luisa von Franz, cuando trabaja un sueño habla de una hipótesis, pero luego de una contrahipótesis. Por lo tanto, elabora relatos diversos. Por lo tanto, como os decía, por mi parte hay una insatisfacción y por lo tanto yo necesito releerlo desde ópticas distintas. Mis fundamentos. Bueno, yo creo que es necesario hablar de una hermenéutica compleja. No tanto una hermenéutica profunda como a veces Paul Ricoeur utiliza cuando está hablando de Freud, pero es verdad que tiene puntos en contacto porque es una relación hermenéutica de fenómenos vitales, naturales, y una hermenéutica textual y narrativa. O sea que necesariamente tiene que haber una combinación de los dos tipos de hermenéuticas. Es verdad que yo también le doy importancia desde hace mucho tiempo a lo que es el análisis fenomenológico, la reducción de eidos, pero a diferencia de lo que hace Husserl con el tema de la intuición, que va a ciertas esencialidades, yo utilizo lógicamente la asociación y la amplificación como hermenéuticas analíticas para construir historias. Y para mí, los tres registros son importantes: la imagen, la emoción y la palabra. Los tres registros. Tan importante es acceder al significante y poder construir ese tipo de relatos como todo el elemento sentimental y las imágenes que surgen. Por eso, me parece muy interesante algunos trabajos de Bayon y de algunos discípulos suyos que hablan de ensoñar la sesión terapéutica. Y es así como a veces, a nivel contratransferencial o mediante otras cosas, uno puede elaborar ciertas imágenes de la misma sesión analítica. Y esas imágenes ponerlas sobre el tapete. Con lo cual, no siempre vamos de la imagen a la palabra o al sentimiento, sino hay un juego. Y luego, algo que para mí es muy importante, que es fundamental, es la importancia del yo consciencia. Para mí, yo pongo sobre el tapete quizá eso que hizo en un momento determinado con respecto al psicoanálisis Reitz, o que hizo con respecto al psicoanálisis, la escuela psicoanalítica del yo, de Hallman, etc. La importancia del yo consciencia como un elemento clave. Quiero decir, en este sentido me demarco tanto de unas posiciones como la de Hillman, donde habla que el yo es un complejo más. No, para mí no es un complejo más, es el complejo que soporta la consciencia. Y además es el complejo que construye relatos. La situación está que si esos relatos se construyen desde la apertura y con esas imágenes que brotan de forma inconsciente, que surgen y que son insertadas e integradas, o no. Pero, de alguna manera, quien construye es el yo. Quien construye la historia es el yo. El tema está en los materiales con los cuales se construyen. Por lo tanto, ni Hillman ni Lacan. Compartiría en el caso de Lacan también es esa especie
de que pierda totalmente el yo, sustancialidad, y también desde una óptica, pues a lo mejor más arquetipal. Para mí es fundamental la construcción, la cohesividad del yo. Claro, esto podíamos hablar muchísimo. Yo al principio, cuando viajaba a Zúrich, me sorprendía mucho que la tercera generación de analistas junguianos que se habían graduado en el Instituto Carl Gustav Jung, cuando yo estaba hablando y yo les decía que trabajaba con psicóticos, se sorprendían. Y me decía Regina Raab, que fue mi supervisora durante un cierto tiempo, me decía, bueno, cuando estábamos en el Instituto Jung, cuando aparecía algún psicótico, nos decían automáticamente, eso es psiquiatría, primero. El Instituto Jung, no en otro sitio. El Instituto Jung, Carl Gustav Jung. Pero, de alguna manera, que eso es de alguna manera darle importancia. Lo que pasa es que no se elabora todo un trabajo ahí. Por ejemplo, yo recuerdo trabajos como de María Louise Bonfranc, que cita varias veces, el trabajo de alquimia. Está hablando de la depresión. Cuando le dice la depresión, el viaje al inframundo, la importancia de la depresión, la creatividad, el embarazo. Y luego te viene a decir, cuidado, pero cuidado si esa persona tiene un componente psicótico. Cuidado, porque entonces si le invitamos a entrar ahí, va a explotar. Se va a perder. Entonces, para mí es muy relevante dentro de mi visión la importancia de la yo-consciencia. Bueno, ¿por qué prefiero hablar de sistemas arquetípicos? Porque para mí entiendo el concepto de sistema como un conjunto de principios que tienen relación entre sí. La activación e interacción de estos sistemas posibilita que surjan historias. Yo, en vez de hablar del arquetipo, yo prefiero hablar de sistemas, de principios. Prefiero hablar de autorregulación que de sí mismo. Yo, en mi último trabajo, elaboré esos 5 sistemas arquetípicos, que puede haber más. Con eso no se acaba. Autorregulación, elaboración, más general, crisis, renovación, conexión, diferenciación, muy similar a Anima, Animus, agencia, afiliación, progresión, regresión, muchos de ellos conectados con sistemas motivacionales. Algunos de ellos también desarrollados por algún analista junguiano, como por ejemplo agencia, afiliación, con otro tipo de nombre, por ejemplo Stevens. Bueno, vamos allá. Autorregulación, construcción. Estas son las diapositivas que decía. Entramos ya en el segundo tercio de la fumada y después de esa es empezar a entrar en calor. Seguro que vamos más rápidos que la fumada que se está marcando Enrique, que lo veo yo desde aquí con un buen puro. Bueno, autorregulación, construcción. Es un sistema general, en el sentido que la vida dispone de una capacidad dinámica de autoorganización. Está claro. Científicos como Schrödinger, von Neumann, Bohm, Maturana ponen el énfasis en la tendencia de la vida a dirigirse hacia figuras de orden. Hablamos el panal de las abejas. Es curioso, ¿por qué lo hexagonal es hexagonal? ¿Por qué es hexagonal? Porque resulta que es más fácil, tienen que poner menos energía y es mucho más operativo. Es pragmático. Sin embargo, la abeja no tiene conciencia, que sepamos. Pero hay ciertos códigos en la naturaleza que ayudan a organizar. Lo que se entiende por arquetipo en este contexto denotaría una capacidad oculta de ordenamiento y autoorganización de nuestra psique, comparable a otras formas de organización que podíamos encontrar en el universo. El concepto de atractor extraño es muy similar al arquetipo como estructura endógena que crea orden. No vamos a entrar en eso. El único junguiano que leí algo de él después de que yo pensara eso y encontré las relaciones de los atractores justamente con otro tipo de fundamentos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, un tal Conforti, creo que se llama, pero no he visto nada. Luego, algunos teóricos como Gortina y Liotti, que trabajan todos los sistemas motivacionales, hablan de la necesidad cognitiva de construir relatos. Necesidad cognitiva, casi como algo que tiene que ver con el sistema motivacional. De alguna manera, lógicamente, volviendo al mundo de las imágenes, Buda, Mahoma, la búsqueda interior, búsqueda de algo interno que te oriente, que te ayude a regularte. Esa imagen de Mahoma en la cueva
cuando está horas y horas y horas meditando y de repente siente esa asfixia que él luego relaciona con el arcángel San Gabriel, que lo está asfixiando, y esa voz que le dice, Ikra, lee, yo no soy de esos que lee, Ikra, yo no soy de esos que lee, si Ikra lee, Ikra, pues tendré que leer, y ahí empieza todo el Islam. Claro que luego esa búsqueda de este Dios se construye un sentido, en un contexto, en un momento histórico, de ese mensaje de lo otro. Solo el yo consciencia, es muy escuchar lo que dice María Luisa González, solo el yo consciencia puede realizar los contenidos que provienen de sí mismo, utilizando el lenguaje clásico. Solo el yo consciencia. La importancia del concepto de orientación. Yo creo que es muy difícil poder decir que el yo es el protagonista de la vida, pero sí que el responsable de dotarle de una cierta orientación. Y por lo tanto, es fundamental cómo el yo es quien realiza los contenidos. Según María Luisa González. Yo comparto con ella totalmente esto. El yo construiría historias a partir de leer las imágenes como un texto, viendo la trama fundamental. Disculpadme que quite lo de la cosa esta que me tapa media aquí. A partir de leer las imágenes como un texto, viendo la trama fundamental que se desarrolla en ellas y buscando las fuentes en otras historias, ampliación y asociación. Pero el yo construye historias. Lo único que podemos aspirar es a construir historias. La imagen se inserta en el diálogo interno. Ese diálogo interno, para Platón era el diálogo con la misma alma, se inserta, se inserta. Vuelvo otra vez a nombrar los 3 registros, para mí son importantes. Por eso en mis intervenciones clínicas cada vez le doy más importancia a la posibilidad de montar interpretaciones donde los 3 registros estén presentes. Esto, el relato como proyecto e importancia de la creatividad. Bueno, yo siempre me veo en la obligación de citar de dónde tomo esas frases, aunque lógicamente las extraigo de un contexto. Y no quiero decir que eso lo esté diciendo el autor, pero no me parecería correcto no citarlo. Yo eso los traigo de Heidegger, de Ser y Tiempo, en el sentido de que, como muchos sabéis, él hace una diferencia entre ente y Dasein. El ente es la entidad, lo corpóreo, que para él es el sustento de la metafísica, que puede ver el mundo y que teóricamente saca ciertas conclusiones. Del Dasein es el estar ahí, estar en la existencia. Para él, estar ahí, estar en la existencia, existe un elemento fundamental y es el ser como proyecto. Lo liga al entendimiento, luego hay versiones existencialistas que lo retoman, es la importancia de proyectarse. Y por lo tanto, de crear. El existencialismo hablaría de necesidad de elegir. Pero para mí, un síntoma, un sueño, también es importante que se pueda constituir en un proyecto. En un proyecto. La construcción de sentido, mensaje del otro, que ya hemos comentado antes. Por ejemplo, un primer sistema arquetípico. Yo ya te digo, me siento... me es más fácil entenderlo así entre esa conjugación de hermenéuticas, una hermenéutica ligada al mundo natural, donde los códigos, y una hermenéutica mucho más textual, de construcción. Hay una dialéctica entre los dos puntos. Además, como la ponencia iba sobre herramientas terapéuticas, más que herramientas terapéuticas, de alguna manera sí que vamos a describir ciertos aspectos clínicos, claro. Teniendo como referencia este sistema arquetípico, podemos ver dos imágenes. De alguna manera, los sujetos que trabajan con la literalidad de las imágenes. Mensajes divinos, arquetipos salvadores, magia, pseudomisticismo. Esto es culminante en las estructuras psicóticas. Pero muchas estructuras borderline es que van descubriendo, van viendo dobles mensajes. Tendría los matices, podemos verlo como lo plantea Heidegger en el sentido de inflación, alienación, con ese eje del cual habla
yo sí mismo. Yo prefiero hablar de dialéctica, de relación. Eso que ha sido denominado sí mismo, que yo relaciono con esa capacidad de autorganización y esa conciencia que es capaz de construir. Daros cuenta que esa conciencia es tan fundamental que si vemos un volcán en erupción, que de golpe de repente toda la lava coge y calcina una casa y la gente que hay dentro, la conciencia es la que nos habla de destrucción. Porque si no, podíamos hablar que simplemente que la materia cambia de lugar, o la materia se mezcla, o la materia se reestructura, pero nosotros somos el que damos el sentido al desastre. Por ejemplo, todo el tema de literalidad, elementos salvadores, claro, eso no excluye el misterio, eso no excluye la importancia y el poder y la fuerza de todo ese tipo de imágenes que integramos. Claro que en el otro punto, Heidegger hablaría de, lo relacionaría con la alienación, es el complejo de poder, es el yo, el quien hace todo, yo tal, con mi voluntad, con mi fuerza, con mi eficacia. Vale, ya se ha saltado. Disculpadme, es que se me pone la cosita esta aquí. Se me pone vuestras imágenes y me tapa mi pantalla. Ahora, un paciente me trae el siguiente sueño. Estoy caminando por un camino rural, parece que me voy dirigiendo a un lugar específico. No tengo claro dónde es un camino duro y voy preparado para ello, botas adecuadas, gorra me protege del sol y pantalón y camisa cómoda. También llevo una mochila con ropa de abrigo y unos pocos víveres. Llego a un cruce de caminos y me encuentro con un anciano que se presta a orientarme, señalándome el camino por el que debo continuar. Al mismo tiempo me ofrece un poco de pan. Parece de pueblo, tiene pinta sabrosa. Me dice que es bueno seguir andando, aunque las inclemencias del recorrido me provoquen miedo y cansancio. Me gusta ese señor y lo que me dice me estimula a seguir por el camino. Una persona que la estaban echando del trabajo donde estaba. De alguna manera todo un trabajo de preparación para eso, pero con sus miedos de realmente la estaban echando o no la habían echado, pero ella contribuir a negociar, a dar el paso. De alguna manera este sueño nos permite construir un relato. Nos permite construir un relato. El relato es que realmente estás preparándote, estás con las botas adecuadas, un pan sabroso. De alguna manera estás realmente en un camino duro, pero estás preparada para ello. Claro que ahí podemos leer esa matriz de eso que hemos llamado arquetal, esa imagen que en otro tipo de culturas pues podíamos relacionar perfectamente con el Hermes griego o el Mercurio, el dios de los caminos, que aparece entre los cruces y le indica al caminante qué camino es el más adecuado, etcétera, 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 etcétera. Aparece una imagen, nosotros con sus asociaciones y con lo que nosotros ayudamos a ver, construimos un relato que de alguna manera le resuena y que además le abre a otro tipo de asociaciones y le permite seguir andando. Bien. Pasamos, ¿vamos bien de tiempo, Puri? ¿O voy rápido? No te oigo, no te oigo. No se te oye. No tiene voz, Puri. Voy. Javier, son las 8 menos cuarto. ¿Qué queda? 15 minutos. Sí. 15 minutos, bien. El otro sistema, pues vamos a ir más rápido. El otro sistema genérico, crisis y renovación. Muerte, renovación. Las células mueren desde el inicio de la vida. Para que las células se renueven necesitan muerte celular. Del caos surgen nuevas formas. Científicos como Prigogine argumentan que del caos surgen nuevas formas, sistemas complejos. A partir de esas destructuraciones caóticas surgen sistemas más complejos. Científicos como Peacock y Conveni hablan del nacimiento de nuevas formas, incluso a partir del papel de la entropía. Esto que nos dice Eliade, como el asesinato del dios primordial, de los trozos del ser primordial, surge la vida, de ese ser que luego es plantado y que da lugar a todos los vegetales. Daros cuenta que es otro sistema
con mucha presencia. Podéis automáticamente llenaros de imágenes. El Anduat, el dios Ra, que viaja al inframundo, donde le espera Apophis, todos los peligros con la barca, y bueno, renace en forma de Kepri, la renovación. Atis, Dionisio, Cristo, pero de alguna manera, en definitiva, las células mueren desde el inicio de la vida. De alguna manera, otro sistema importante. Ya me he saltado aquí otra vez. Este no es, a ver. A ver. Bueno. Ese sistema, sin embargo, lo podemos pensar. Sin embargo, hay gente que vive en una crisis perpetua. Crisis perpetua y una muerte perpetua. Y que no hay forma de ningún tipo de renovación. Quiero decir, por ejemplo, se puede ver yo estoy pensando en algunas personas en estructuras muy limítrofes, por ejemplo, poseídas por un complejo de inválidos, que están sistemáticamente, además, están en perpetua crisis y no hay posibilidades de elaboración. Y mucho menos que le interpretes, que le digas, que le hables, que la depresión, que la crisis, que lo que estás padeciendo es una posibilidad para recogerte, para de alguna manera calentar el asunto, que emerjan los símbolos. No. 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 Hay toda una labor previa, porque es imposible que eso se pueda activar. En el otro polo también nos encontramos las estructuras masoquistas, puramente masoquistas, que viven la continua positividad. Y cuando peor están, es que están en proceso de reajustar, de reelaborar, de crecer. Daros cuenta ahí la infinidad de posibilidades, de complejos, de elementos que emergen de ese tipo de dialéctica. Sin embargo, luego, voy a volver a mover esto, madre mía, esto salta con una facilidad. Aquí. Otro sueño de un paciente. Este sueño lo he contado últimamente porque es coincide mucho con un mito que enseguida veréis, porque es que la coincidencia es grandísima. Estoy en la calle viendo escaparates en los que hay ropa de colores muy intensos y atractivos, y junto a mí para un coche grande y negro. Baja un hombre de traje negro y con una pistola me obliga a subir al coche. Me lleva a una frontera en la que hay guerra, destrucción y muerte. Me veo en una casa muy confortable y oigo la voz de mi abuela que me dice: de esto también se aprende. Daros cuenta la relación con el mitologema de Deméter y Perséfone. Además, esta mujer retoma el análisis, una mujer que estuve trabajando un cierto tiempo, porque muere un conocido automático, es una persona que había vivido en una especie de paraíso. En ese sentido, la muerte siempre lejos, no existe, y de golpe, de repente, la muerte se hace presente. Y este sueño, lógicamente, permite construir un relato que sirve para elaborar materiales que le permiten construir a su vez un rito de paso, integrar la muerte en su vida. Integrar la muerte en su vida. Podríamos hablar de otro tipo de sistemas arquetípicos, conexión y diferenciación. Podemos hacernos ver la imagen o pensar la imagen relacionada con la historia de Eros y Psique. Daros cuenta, conexión, Eros, ciego. No, ciego no, apagada la luz, con Psique, es la conexión, después de todo el desastre, cuando le cae en las gotitas y se despierta y desaparece. El primer trabajo es un trabajo de coger los cereales y ordenarlos, de diferenciarlos. Daos cuenta los dos principios, logos y eros. Lo que se denomina ánima y ánimos. Yo, de todas formas, también tengo muchas dificultades cada vez más de utilizar esos términos, ánima y ánimos. Me cuesta muchísimo utilizar. Porque creo que se mezclan muchísimas cosas. Prefiero hablar de conexión y diferenciación, de eros y logos. No me sirve para nada que, por ejemplo, una persona que tenga un complejo paterno muy negativo, lo que
en un discurso psicoanalítico freudiano sería un super yo muy severo, no me sirve para nada que digan, no, no, esa es la figura del padre. No, no, pero si no tiene padre, ha vivido toda la vida con la madre, pero es que entonces es el animus de la madre en la que ha actuado. Ese tipo de aspectos a mí no, bueno, no digo que no se ven, pero no sintonizan con la forma que yo tengo de entender el trabajo y las ideas. Conexión y diferenciación, agencia y filiación. Ahí es donde trabaja básicamente Stevens. Agencia, capacidad de hacer, de moverse, de luchar, la primera etapa de la vida. Filiaciones en los momentos de dependencia. Las imágenes de Hércules como figura heroica que hace, que derrota, que trabaja, que construye, que luego acaba como acaba, pero bueno, tal. Pero es que para que Hércules fuera Hércules, tuvo que mamar de la teta de Hera, aunque fuera a través de un engaño. Pero tuvo que mamar. Por lo tanto, ves las dos formas. Progresión y regresión. La progresión es mucho más clara. Aquí podemos pensar en Jonás. En el momento de incubación, aún hay ciertos nativos, creo que algunas tribus aún australianas construyen una especie de monstruo donde el sujeto tiene que incubar dentro unos días. Es todos los momentos a lo largo de la vida que uno tiene ante ciertas situaciones vitales, sea la enfermedad, sean ciertos problemas, ciertos síntomas, ciertos problemas familiares, la necesidad de regredir, de volver en ese sentido a lo que se entendía como lo materno. Y de alguna manera que producto de esa introversión profunda, de alguna manera emerjan todas esas imágenes que son insertadas en nuestro texto y que nos pueden permitir construir nuevos relatos de nuestra vida. Y yo creo que estamos, para no hacerlo más largo, estamos entrando ya en la tercera parte de lo que sería la fumada, para los que nos guste fumar puros, los demás que lo piensen como quieran, pero vamos, yo creo que vamos a volver al Plasencia, porque me parece muy importante que la imagen tenga su espacio. Yo tengo, vamos, hay muchos aspectos del discurso de Hillman y López Pedraza que no comparto, pero sin embargo esa reivindicación de la imagen como tal, es muy importante, es fundamental. Por eso os decía que yo hay sesiones de análisis que en momentos determinados busco la imagen para devolver. A veces parte simplemente de garabatos que yo mismo elaboro y que me dan ciertas ideas que comparto con mi paciente. Es una forma de soñar la sesión, de devolverla a las imágenes. Porque como decía Bayon, las imágenes cumplen un papel, nos permiten asimilar mucho más. Él lo denominaba como pictogramas. La capacidad de asimilación. Y por lo tanto me ha parecido otra vez oportuno presentar la figura fálica del Plasencia, alma fuerte. Cuidado, alma fuerte. Y bueno, acabando, comparto una última imagen con ustedes, pero ya tiene que ver con, espero que ninguno de ustedes, de vosotros, perdón, no estoy hablando últimamente con mucha gente de Sudamérica y el ustedes es lo habitual, como hay también hoy aquí mucha gente de Centro y Sudamérica y es mucho, uy, madre mía, es bastante menos común aquí entre un grupo de colegas, de amigos que hablemos de usted, pero es bastante más habitual en Centro y Sudamérica utilizar el usted, por eso a veces doy saltos. Pero vamos, espero que no hayan soñado esta imagen y con esto doy por terminada la exposición.